buena aplicación de la ley, de buen equilibrio de poderes, ¿no? Entonces, Corea, por ejemplo, es uno de esos ejemplos que nos puede poner el ojo vidrioso, ¿no? Si, oye, hace 40 años eran más pobres en todo Corea, y ahora se consideran un país desarrollado. Si hubiéramos mantenido ese crecimiento, nosotros seríamos un país como Corea ahora, ¿sí? Bueno, eso es un poco los pronósticos de la variación del PIB, ¿no? Como ustedes saben, en promedio, más o menos en promedio, los 3 años del presidente Peña Nieto han tenido un 2%, 1.9%. Está muy parecido al promedio de Calderón. Este último año fue 2.5%, más o menos el promedio 2%. Es muy poco, sí. Es muy poco, pero comparado con la situación mundial, comparado con otros países de Latinoamérica, no es malo. Y en ese sentido hay que concederle cierta razón al gobierno. No es tan malo si se ve a la luz de otros países latinoamericanos, ¿no? Estamos abajo del promedio mundial, que es como 3%. Eso tampoco es bueno. Pero para la gran crisis que vivimos, México es un país que la ha sorteado, pues podríamos decirlo entre comillas, razonablemente bien, ¿sí? Por ejemplo, Brasil ahorita está muy mal, espera que este año decrezca, o sea, no solo, ya el año pasado decreció 2%, este se espera que decrezca hasta 4%, ¿sí? Tuvo un tiempo genial, así, con Lula. Dicen los brasileños, que a Lula se lo dejó preparado el presidente anterior del Grupo Cardoso. Se lo dejó preparado y Lula lo explotó y lo sacó bien, por eso fue reelegido y por eso luego quedó Vilma, que es de su partido. Pero a Vilma, pobrecita, le han explotado todos los platos rotos, le han pegado por todas partes, hoy la quieren juzgar, en fin, Brasil hoy le acaban de bajar su calificación de deuda. Hoy en día, para los países es muy importante la calificación crediticia que dan esas empresas calificadoras como Moody's, Fitch, Standard & Poor's. Ya todas, faltaba Fitch, creo, y ya la acaba de bajar a Brasil. Ya lo pusieron en un nivel especulativo, es decir, un inversionista que hoy quiere meter dinero en bonos brasileños o en algún instrumento del gobierno brasileño, se la piensa mucho. A pesar de que Brasil da mucho más tasa que México, ¿no? Está dando casi 20%, entre 15 y 20% de sus equivalentes de CETES mexicanos. Entonces, se la piensan mucho. ¿Por qué? Porque ya está calificado en un grado especulativo. Eso quiere decir que hay un riesgo importante de que no te paguen, como ya ha pasado con países como bueno, entonces en ese sentido, por ejemplo, es otra cosa buena que tiene México. Ahorita México está considerado por las calificadoras en grado de inversión, y obviamente al gobierno le preocupa y le tiene que preocupar, y al Banco de México le preocupa y le tiene que preocupar que sigamos en ese grado de inversión. Díganme ustedes, a ver qué tan pendientes están de los medios de comunicación. ¿Qué medidas recientes tomó el gobierno y el Banco Central, entre otras cosas, para lograr que sigamos bien calificados en grado de inversión por esas calificadoras internacionales? Aumentó la tasa interbancaria. Aumentaron la tasa de referencia, la tasa que es la tasa a un día a la que presta el Banco Central a los demás bancos, ¿no? Todos los bancos están interconectados con el Banco Central y piden dinero prestado y depositan dinero en el Banco Central. Esa tasa es la tasa a un día, por eso le llaman tasa de referencia. Esa tasa la pasó de 3.25 a 3.75% anual, ¿sí? Esto no le gustó mucho al gobierno. ¿Por qué? Porque aumentar la tasa está relacionada y tiene consecuencias de menos crecimiento económico. Lo que más le urge al gobierno, más ahora que viene elecciones, es crecer mucho. Tienes que crecer mucho, que no siguen criticando eso, que es doloroso. Entonces, ahí es donde es importante la independencia entre un banco central y un gobierno. El Banco Central le dice, mira, me da mucha pena, y hay una buena comunicación. De hecho, el presidente Peña Nieto propuso al Congreso que dejaran a Carsten y lo renovaran a propuesta del presidente. Entonces hay una buena relación, pero no es la relación de un subordinado, es la relación de cooperación. Pues Carsten le dijo, me da mucha pena, tengo que subir la tasa, ustedes no quieran,
porque si no la inflación se nos va a empezar a ir, y es lo que yo tengo que cuidar, si no me corre el Congreso. Entonces, esta fue una medida necesaria. ¿Y qué otra medida? Un recorte presupuestal, por los déficits. Internacionalmente se ve muy mal por las calificadoras que un país tenga déficit. ¿Qué significa déficit? Que los ingresos que tiene un gobierno sean menores a sus egresos. Nosotros casi siempre hemos tenido déficit, pero los déficits pequeños no se ven tan mal. Pero cuando el déficit empieza a crecer mucho, se empieza a ver muy preocupante, porque es como, pónganlo ustedes, ¿no? Tú le pides a tu compadre, oye, compa, préstame 100,000 pesitos, órale, compa, ahí va, tienes chamba y todo. De pronto te corren, te quedas sin chamba. A lo mejor esa noche no duerme tu compadre. Y oye, güey, ¿cuándo va a conseguir chamba? ¿Y me va a pagar o no va a pagar? A lo mejor es bien buena onda el compadre, pero si no tiene chamba, ¿cómo me paga? Entonces, oye, si yo soy un inversionista internacional y veo que como país cada vez te ingresa menos de lo que gastas como país, típico caso griego, empezaron a gastar como locos, mucho más de lo que ganaban y pedían prestado y pedían prestado. Entonces, yo más lo que dices, oye, pues me da mucha pena, pero no puedo pagar. Y además ya estoy acostumbrado a gastar, como el gobierno griego. Ya estoy acostumbrado, tengo pensiones, tengo compromiso. Si recorto todo eso, me van a sacar del poder. Entonces ya es muy difícil. Entonces, antes de eso se empieza la inversión. Entonces, el gobierno otra vez se vio obligado a tener que hacer recortes. Tampoco es que les guste mucho, ¿no? Pero hay que hacerlo. Principalmente por el precio del petróleo que está muy abajo. ¿Ok? Y bueno, esto de la tasa también sirvió para controlar el tipo de cambio. ¿Qué había estado haciendo el Banco de México? ¿Se acuerdan? Subastar dólares, ¿no? Las reservas internacionales, fíjense, aquí existe una confusión que normalmente tiene la gente que no es financiera o economista, y es: ¿de quién son las reservas internacionales? ¿De quién son? Yo tengo gente que me dice, oye, hombre, pero ¿por qué tenemos deuda y tenemos tantas reservas? Hoy en día han bajado por las subastas, pero siguen estando 170,000, 175,000 millones de dólares, más o menos. Hay gente que dice, oye, pero ¿por qué no agarran de ahí y pagan la deuda? ¿Por qué no? A ver, señores, ¿de quién son esas reservas? Mira, si tú te metes a la página de Banxico, dice malamente que son de él. Realmente no son de él. Son de... Es como el petróleo. ¿De quién es el petróleo? De los mexicanos. De los mexicanos. Igualmente las reservas son de los mexicanos, del Estado mexicano, que somos todos. Y eso de que somos todos nos sirve para las cosas porque pues nunca vemos nada nosotros. Hay unos pocos que sí lo ven, ¿no? Entonces, pero en ese... O sea, no son del gobierno. No son de Peña Nieto, ni de él no puede decidir sobre las reservas. El que las administra, que no es su dueño, pero las administra es el Banco de México. Con ciertas reglas, tampoco puede hacer lo que quiera. Cuando el gobierno mexicano quiere, las reservas internacionales son divisas, no son pesos, son puras divisas, dólares, euros, francos, lo que sea. Cuando el gobierno mexicano necesita pagar deuda externa, que es así es del gobierno mexicano, tiene que darle pesos al Banco de México y el Banco de México le da dólares para que pague su deuda externa. Pero si el gobierno de México no tiene excedente de pesos porque sus ingresos son menores que sus egresos, pues no le puede dar pesos y le va a dar dólares y no paga su deuda externa. Entonces es muy importante tener déficits chiquitos de gobierno, ¿sí? Porque ahorita, en los últimos, ya desde el gobierno anterior de Calderón, hemos venido subiendo la deuda pública del país, otra cosa que califican mucho las calificadoras. No estamos en un rango internacionalmente preocupante, que es cuando superas los 50% del PIB, lo que genera el PIB del país. Estamos como en 46, pero se ha venido creciendo en 10 años de 36 a 46. Entonces ya empieza a ser, oye, pues el Banco de México también ha ejercido presión, no es jefe tampoco de Peña Nieto, pero oye, cuidado con el déficit, cuidado, porque si no subes el déficit yo voy a tener que subir más la tasa, te va a afectar el crecimiento. Entonces, cuidado, cuidar, bajar el déficit del gobierno, pedir menos prestado, ¿no?
De hecho, ahora todo el dinero de esas subastas que se hacían, que hace el Banco de México, que estuvo haciendo para tratar de disminuir el tipo de cambio. Como ustedes saben, desde el 94, precisamente, con Salinas de Gortari, sí, al final del gobierno de Salinas de Gortari, se decidió dejar flotar libremente el peso. ¿Sí? Bueno, para fines prácticos no hay que decir. Se decidió ya dejar flotar libre, es decir, sujeto a oferta y demanda. Si hay mucha demanda de dólares en la economía, ¿qué pasa con el precio del dólar? Sube. ¿Qué pasa si casi nadie quiere dólares? Baja. ¿O qué pasa si entran muchos dólares al país? Pues baja el precio porque hay demasiada oferta de dólares. Es cuando, por ejemplo, cuando vendieron Banamex a Citigroup, ese año el precio de cambio era como 9 pesos, ¿no? Entonces ya se maneja por libre flotación. Lo que estaba haciendo el Banco de México era de las reservas internacionales meter esos dólares y cambiarlos por pesos en el mercado. Por ley, ya esos pesos que el Banco de México tenía pesos, el Banco de México no tiene pesos, él hace los pesos, los produce, los billetes, pero ese dinero que venía de las reservas lo daba el gobierno, pero el gobierno lo tenía que etiquetar. ¿Para qué? Para pago de deuda o para infraestructura. No recuerdo los porcentajes. Lo cual pues, tampoco está mal, porque no lo puede meter a gasto corriente. Entonces eso lo estaba etiquetando. Pero ya no estaba siendo suficiente. El tipo de cambio llegó a ser hasta 19.50 en ventanilla, llegó cerca de los 20. Entonces el Banco de México se volvió a decir, bueno, voy a usar otro instrumento que es más eficaz que la subasta de dólares, y es subir la tasa. Y automáticamente el dólar ya ahorita anda como en 18.30, que es un cambio muy importante, ¿no? Entonces, son de esas cosas que no se pueden dar en un país donde no hay esa clara división entre Banco Central y gobierno, entre poderes de la Unión y gobierno, ¿no? Y que creo que es algo en lo que hemos avanzado. No quiere decir que no falte más por avanzar, pero que hemos avanzado, y gracias a eso podemos tener una calificación internacional buena, a pesar de ser un país tercero. Bueno, la tasa de referencia es lo que les dije, la tasa del Banco Central, a la que el Banco Central les presta a los demás bancos de la economía, y que ahorita está en 3.75. Obviamente esta tasa, pues también, una de las medidas de las economías a raíz de la crisis de 2008, precisamente para aumentar, dado que se cayeron empresas, perdieron empleos, en fin, una de las medidas del manual económico de los economistas es disminuye el precio del dinero para que la gente se anime a pedir prestado, y con ese dinero que piden prestado pongan empresas, creen empleos. Pues las tasas en el mundo se fueron a la baja. A ver, ¿alguien se acuerda? Bueno, a finales del año pasado subió la tasa del Banco de Estados Unidos, de la Reserva Federal, que es la tasa de referencia, pero de la Reserva Federal, del Banco Central gringo. ¿Se acuerdan en cuánto estaba? Que estuvo varios años así, al principio de 2015, ¿se acuerdan? Estaba entre 0 y 0.25%. Es decir, que el Banco Central norteamericano le prestaba a los bancos norteamericanos entre el 0 y el 0.25 anual. Pero estaba dando dinero, prácticamente. ¿Sí? Incluso hay países como Suiza que hoy tienen tasas negativas. Te cobran por meter tu dinero. Tienes que pagarles a ellos porque te cuiden. Esas tasas bajaron precisamente porque es una receta económica bajar la tasa para fomentar el crecimiento económico. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, Estados Unidos, que ha tenido ya desde hace varios años una mejora consistente, no podemos hablar de que esté en un boom, ¿no? Pero ha tenido una mejora consistente, ya tomó la decisión a finales del año pasado de subirla de 0 a 0.25 que estaba a 0.25 a 0.50, aumentó 25 puntos más. Eso también ha influido en el tipo de cambio mexicano. Volvemos a lo mismo. Nuestro tipo de cambio flota según oferta y demanda. ¿Qué pasa con la gente que tiene, los inversionistas internacionales que tienen su dinero en México en bonos, que llaman inversión indirecta, inversión extranjera indirecta? ¿Qué pasa cuando un inversionista extranjero tiene su dinero en México y le están dando, en un instrumento similar al que tenía en Estados Unidos, le están dando 3% anual? Vamos a pensar un bono, no sé, 3%. Entonces dice, a ver,
¿Dónde tengo más riesgo de meter mi dinero? ¿En México o en Estados Unidos? En México. Pues me debes de dar más tasa porque lo meto ahí. Sí, te doy 3. Oye, pero los gringos ya me empiezan a dar más porque mira ya, por uno similar me dan 0.50. O si es a largo plazo ya me llegan a dar hasta 3, 2%. ¿Sabes qué? Me da mucha pena México. Me voy a sacar mi dinero a esto. También por ahí se nos iba. No fue tan dramático, pero también por ahí se nos iba. También por ahí se le fue a Brasil. También por ahí se le fue a España, ¿no? Entonces, Estados Unidos se ha vuelto, dado que ahorita es una de las economías desarrolladas, con un crecimiento económico más consistente en los últimos años, después de la gran crisis que dijimos en 2009, mucho dinero del mundo se ha estado yendo a Estados Unidos. Otra vez, para entrar a Estados Unidos, ¿qué necesitas si tú tienes euros? Cambiar tus euros por dólares. Te mandas dólares. Dame dólares, porque quiero cambiar mis euros por dólares. Entonces, demandas mucho dólar. Tú, portugués, que quieres meter tu dinero en Estados Unidos. Tú, japonés, que quieres mandar tu dinero a Estados Unidos. Tú, chileno, que quieres mandar tu dinero a Estados Unidos. Crece la demanda de dólar. ¿Y qué pasa con el precio del dólar? No solo con respecto a México, sino a todas las divisas. Pues por eso es que el tipo de cambio del dólar ha venido creciendo tanto en los últimos años. Porque muchos capitales internacionales se están yendo a Estados Unidos. Primero, por su mejora consistente de la economía, y segundo, porque empieza a subir las tasas. Y la Fed ha dicho que les va a seguir subiendo en esto. Es otra cosa que incluye el tipo de cambio mexicano. Además de cuál otra, el precio del petróleo. ¿De dónde nos entran muchos dólares? Pues del petróleo. ¿Y qué ha pasado con el precio? Llegó a estar casi en 22, 21, 22, y está por 27. Pues muy poco. Hace unos años estaban más de 100 pesos el barril. Entonces es muy poco. Entonces los dólares que entran por petróleo, ya el año pasado, los dólares, antes la principal entrada de dólares a la economía mexicana, a lo que es nuestra balanza comercial, era del petróleo. El año pasado ya fueron. ¿Qué creen que fue el lugar del petróleo? Remesas. Ya lo que nos mandan nuestros parientes allá de Estados Unidos es más. Por el precio del petróleo, que no está. Bueno. Entonces, esta en términos generales, en cualquier economía, lo mejor es tenerla baja. Así como la inflación baja. La inflación tampoco es buena tenerla en cero o negativa. Eso es malo también. Dicen los economistas que más o menos una inflación sana debería de ser entre 2 y 3%. La meta del Banco de México es entre 3 y 4%. ¿Sí? Pero en términos muy generales mundiales, los economistas más o menos dicen, mira, una inflación sana, deseable es entre 2 y 3. Ni menos de 2, ni más de 3. Empieza a seguir sana. Por eso es que, efectivamente, en el tema de la inflación tenemos una doble palomita internacional. Este último año sacó menos de 2.5. Muy bueno, es una inflación históricamente buena. Ahí tenemos doble palomita. Tasas de interés. En tasas de interés, hombre, han mejorado mucho. Tanto eso como la accesibilidad al crédito. ¿Nos falta mucho? Sí, falta mucho. Pero a lo que teníamos hace 15, 20, 30 años, ha mejorado mucho. El acceso al crédito y la tasa que te cobran de crédito. Ven las hipotecas. Puedes conseguir hipotecas de 9%, de 10%. ¿No? ¿Cuándo se había soñado ese México? Nunca. Para empezar, no había hipotecas, ni te prestaban. Que ahora haya hipotecas de 9, 10%, 11%, no. Es bueno. Ojalá llegáramos a menos, pero es bueno. Entonces, la tasa de interés siempre conviene tener en un país bajita, porque eso fomenta que la gente pida dinero y crezca la economía. Bueno, TIE es otro indicador sobre tasa de interés. Como decíamos, la tasa del Banco Central, la tasa de referencia, la tasa un día. La TIE es la tasa a la que los bancos se prestan entre ellos. ¿Sí? Entonces, esa suele estar arriba de la tasa de referencia. Y también vemos que nuestro país pues, consistentemente ha ido bajando. ¿Sí? Ese es otro indicador macroeconómico sano de nuestro país. Según la inflación, doble palomita. Las tasas de interés no doble palomita, pero sí una palomita. Es bueno que las tasas estén bajas. Bueno, esas son expectativas a 2016 del CETE. Bueno, el CETE ahorita anda como en esta aproximadamente.
espera que al cierre de 2017, 4, 5. O sea, ahorita hay una tendencia mundial de aumento de tasas. En la medida que los principales países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania empiecen a mejorar sus economías, empezarán a generar mejores tasas y empezará un crecimiento de tasas. La tasa, como decíamos, debe estar baja, pero en cuanto la economía empieza a estar muy bien, se puede empezar a generar inflación, que es mala, y la manera más natural de generar inflación es aumentando la tasa. Bueno, entonces, ¿a qué nos puede llevar esto en la vida diaria? Si ustedes están pensando en pedir un crédito, pues apúrense, pídanlo ya, lo más pronto, porque es probable que en el mediano plazo, aunque largo, aumenten las tasas. Si quieres comprar un crédito hipotecario, pues ya tómalo de una vez. A lo mejor lo consigues un poquito más alto que el año pasado, pero no tan alto como quizás sea el próximo año. Bueno, eso es lo que México paga por el bono del gobierno. Es decir, el gobierno emite deuda, el gobierno se endeuda con nosotros particulares y emite bonos como los CETES. Los CETES son un bono, pero hay bonos a largo plazo también. Y el bono a 10 años es como la insignia de México y la insignia de muchos países. La tasa anual de nuestro bono anda más o menos en 6 punto y cacho, y al cierre de diciembre se espere que esté alrededor de 6.6, 6.5. Tipo de cambio. Bueno, tipo de cambio, como dijimos, ese es un problema. Ahí sí, pues no tenemos palomita, tenemos tache, pero realmente no ha sido culpa del país, sino ha sido una circunstancia internacional. Ahí sí, no le podemos cerrar la culpa al país. Yo creo que en términos generales, la Comisión de Cambios, que está integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, han hecho un buen trabajo. Bueno, hay detalles, ¿no? Yo, por ejemplo, hubiera buscado subir la tasa antes. Yo no hubiera hecho tantas subastas, ¿no? Pero esa es mi opinión. En general, yo creo que ha sido un buen manejo de los mecanismos defensivos para que el tipo de cambio no se vaya a cambiar. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, obviamente por historia, obviamente por el tema de historia. Te voy a tomar un poquito de agua. ¿Hay agua por ahí? Sí. En términos de historia, fíjense, más o menos así ha evolucionado el tipo de cambio. Bueno, miren, en esa gráfica se ve desde 1994 cómo se ha movido el tipo de cambio. Son tipos de cambio promedio, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí, ¿no? Esto es el gobierno de Fox. Ha sido de los periodos más estables. Subimos casi siempre alrededor de 10. Ya empiezan, a partir de la crisis que fue por acá, miren cómo da el saldo. Y esto es últimamente por el tema de que los capitales internacionales se han estado llevando a Estados Unidos y además el precio del petróleo está bajando. Obviamente, aquí cuando dices, oye, ¿qué es lo bueno? Que el dólar valga, que el peso valga, bueno, que el dólar valga poquitos pesos o que el dólar valga muchos pesos. Lo más razonable es que esté en un tipo de cambio que le llaman los economistas de equilibrio. ¿Sí? De equilibrio, es decir, que en el tipo de cambio debe de hacer equivalente una canasta de bienes en Estados Unidos, por ejemplo, si hablamos del dólar, una canasta de bienes en Estados Unidos con respecto a la de México. Es decir, vamos a poner, hay un ejemplo informal que ponen los economistas que se llama la Big Mac, el ejemplo de la Big Mac, ¿no? Y ese ejemplo es, oye, en teoría, es informal, no es un ejemplo formal,
Puede ser en teoría la Big Mac, lo que McDonald's tiene cadenas, o Burger King tiene cadenas en todo el mundo. Dice, a ver, si yo considero una hamburguesa de McDonald's o Burger King promedio en México y una promedio en Estados Unidos, deberían de ser equivalentes sus valores. Si en Estados Unidos vale $1, en México ¿cuánto debería de valer hoy? 19 pesos, 18. Si en México vale 18 y en Estados Unidos vale 1, dices, bueno, $1 y acá 18 y el tipo de cambio está 1 a 18, pues quiere decir que hay un equilibrio, el tipo de cambio es equilibrado. Cuando se desequilibra, puede ser que una de las monedas, que normalmente la moneda más débil, en este caso el peso, es la que se tiende a devaluar más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la devaluación? Estar en equilibrio o ligeramente devaluado no es malo, porque ¿a quién le ayuda eso? Normalmente a los exportadores, ¿no? Se vuelven más competitivos en el extranjero. Tú puedes decir, ¿no? Si lo ves personal, no, a mí no me ayuda porque yo me voy de shopping a San Antonio y me sale más caro. Tienes razón, lo personal no te ayuda. Pero a nivel empresario que exporta fuera del país te ayuda a estar un poco devaluado. Pero también trae el efecto contrario. Si la devaluación es mucha, entonces nosotros importamos muchas cosas. Esas cosas que importamos, como la tecnología, la maquinaria, se vuelven más caros y nos generan inflación. Entonces no es bueno ni que estemos muy devaluados ni que estemos muy apreciados, ¿sí? Sino en un tipo de cambio en equilibrio o ligeramente devaluado. Y en ese sentido se dice que sí, ahorita hay una muy importante depreciación del peso frente al dólar. Es decir, debería de estar el tipo de cambio alrededor de unos 16 para que estuviera en equilibrio, no 18, no 19. Bueno, algo que yo les decía, también analizando, y que es bueno, aquí también podemos poner una doble palomita en México, es que nuestras exportaciones desde el Tratado de Libre Comercio se han incrementado muchísimo. Entonces, esta claramente es una doble palomita, porque gracias a eso tenemos reservas internacionales altas. Hay un chiste. ¿Quién de aquí es contador? ¿Quién es contador? ¿Administrador? Bueno, pero ustedes también llevan cuenta, entonces pues ya ven que las cuentas T dicen debe y haber, ¿no? Hay una caricatura, pues obviamente muy vieja, porque es de cuando sale López Portillo y entra en La Madrid. Era una caricatura de un periódico en aquel entonces. Estaba de La Madrid viendo las cuentas nacionales, ¿no? La contabilidad nacional, y había una cuenta grandota así, una cuenta T que decía de un lado debe y de otro lado haber. Y leía así en La Madrid, decía debe haber. Y luego le ponían acá el pensamiento y decía debe haber, pero no hay. No había reservas internacionales. ¿Sí? Entonces, ¿o qué pasó también en el debate del 95? Hubo que pedir préstamo de emergencia a Estados Unidos. Clinton nos salvó la vida. Por eso yo tengo mi póster de Hillary, ojalá gane, y gane el desgraciado de Trump. Nos salvó su esposo en el 96. No había reservas, las reservas son sumamente necesarias. Si un país no tiene reservas internacionales, no puede pagar tecnología de fuera, no puede pagar importaciones, está en el hoyo, diría. ¿Sí? Necesitas tener divisas, porque nuestro peso no es una moneda internacional que cualquiera acepte. ¿Sí? Entonces tienes que pagar en monedas fuertes, dólares, euros, yenes, ¿no? Entonces todas esas divisas te sirven para comerciar con el mundo y traer lo que no tienes a tu país. Esto es otra cosa muy importante que hemos mejorado en México. Nuestra balanza comercial, acuérdense, la balanza completa se llama balanza de pagos. La comercial nada más es lo que considera bienes que importas y bienes que exportas. Seguimos, lo ideal de esta balanza es que tuviéramos siempre superávits. Aquí en México la mayoría de las veces son déficits, es decir, exportamos menos de lo que importamos. Pero en otras partes de la balanza ya se equilibra. Por ejemplo, las remesas que están dentro de la balanza de servicios, y ahí nivela un poquito a nuestro favor. Y luego viene la balanza de capitales. En la balanza de capitales ya entra todo lo que es inversión extranjera, directa e indirecta, y es donde ya salimos positivos para aumentar. Desgraciadamente, o sea, lo ideal aquí es que esto fuera siempre superable, ¿no?
Pero ya digamos que un déficit pequeño ya no es tan malo, y en ocasiones hemos tenido superávits en la balanza comercial. ¿Sí? Pero lo más importante es que al final la balanza de pagos sea superavitaria, y por eso es que las reservas han crecido, porque la balanza de pagos, que incluye esta balanza, la de servicios y la de capitales, hacen que entre más dinero del que sale al país, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí hay otra cosa buena en la balanza comercial. A ver, ¿qué otro tratado internacional más importante que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se firmó recientemente? ¿Saben o no? El TPP. Sí, falta todavía la ratificación de nuestro Congreso, pero se ha firmado. Ese va a ser el tratado más grande del mundo, el tratado comercial más grande del mundo. 12 países: Asia, Pacífico, América Latina, ¿no? Está incluido Estados Unidos, está incluido Canadá, incluido México, Japón, y países chiquitos también hay. Australia está también por ahí, y no me acuerdo todos exactamente, pero son 12 países muy importantes. Si tomamos en cuenta el PIB de todos esos países, es el tratado de libre comercio más grande y más ambicioso que se ha firmado jamás en el mundo. Entonces, eso también se esperaría que generara un incremento en nuestras exportaciones y atracción de divisas, ¿no? Dentro de este dinero que entra al país extranjero, ¿cuál de todos es el más deseable? Primero, el que entra vía la balanza comercial, es decir, que exportemos al mundo más productos mexicanos, y entre más mano de obra mexicana y entre más materia prima mexicana tenga, mejor, ¿sí? Eso es lo ideal. Hombre, si no se puede, pues bueno, aunque sea maquilado en México, genera fuentes de empleo y lo exportas, ya también es bueno, no tan bueno, bueno. Oye, ¿qué otra cosa? Oye, si no entra por ahí el dinero, tráete inversión extranjera, pero de preferencia que sea directa. ¿Cuál es la diferencia entre la directa y la indirecta? La indirecta entra en bonos, tal, y le llaman especulativa porque se va rápido. Cuando bajas la tasa se trae. Sin embargo, la directa es que venga BMW y ponga una planta en Puebla, como la puso, que venga Ford y ponga una planta en Guanajuato. ¿Por qué? Pues porque contratan gente mexicana, porque generan riqueza alrededor, porque generan sueldos, y de esa manera es que se puede sacar de la pobreza a los 50 millones de pobres. Esa es la manera en que China ha crecido lo que ha crecido, trayendo inversión extranjera del mundo. China sigue teniendo, bueno, como ustedes saben, China tiene 1.300 millones de habitantes. Sigue teniendo cientos de millones muy pobres. Por eso China, a pesar de que es la segunda economía del mundo, sigue considerado un país subdesarrollado. Hay muchísima gente en la pobreza. Entonces, es una de las formas en que China ha llegado a crecer tanto, trayendo inversión extranjera directa, que es algo que también hay que ponerle en ese sentido palomita a nuestros últimos gobiernos, sobre todo a Calderón y a Peña Nieto. Han salido a buscar inversión, se han preocupado por entrar al TPP, se han preocupado por traer gente, por ir, por viajar. Claro, como decíamos antes, deberíamos de mejorar la parte de corrupción, Estado de Derecho y seguridad para que vengan más. No podemos olvidarnos de eso. Pero sin embargo se han hecho cosas al respecto, ¿no? Bueno, como les decía, balanza de pagos es ya la mezcla, es precisamente la mezcla entre la balanza comercial, la balanza de servicios, que es donde están las remesas y otras cosas como el turismo, y la balanza de capitales, que es donde está la inversión extranjera directa e indirecta. Y ahí sí, por eso las reservas han crecido, porque normalmente hemos tenido superávits, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿no? Miren, esto es otra cosa interesante. Si nos remontamos a la época de Miguel de la Madrid, de Trujillo, las exportaciones mexicanas en un 80-90% eran ¿de qué tipo? ¿Qué exportábamos? Petróleo. Sin embargo, ahora la mayoría de las exportaciones es no petrolera, ¿sí? Aquí podemos ver en esta gráfica
como las exportaciones no petroleras han venido creciendo de una manera muy importante, algo que lo hacen las petroleras. Para mí también está el efecto del precio, claro está. Pero en términos generales, ya hoy, en términos de balanza comercial, no dependemos del petróleo. El petróleo como un 20% de nuestra balanza comercial. El otro 80% son otras mercancías manufactureras y de otro tipo, que ya no son petroleras. Ese también es una palomita, doble palomita muy importante del país. Bueno. Las reservas internacionales. Esas reservas internacionales han crecido prácticamente continuamente desde esta última crisis. Bueno, aquí obviamente aquí está la crisis, en 94-95. Pero fíjense aquí, que toma Cedillo. Desde Cedillo, como dice la canción de Alberto Cortés, bienaventurados los que están en el fondo, porque el resto del camino es sobre el que subir. Sí, ¿se han oído la canción? Se habla de las bienaventuranzas. Bueno, fíjense aquí. Fíjense aquí del 94. Aquí Clinton, Clinton y su becaria. Se rumora que se robó la becaria, que era muy amiga de Salinas, y entonces intercedió con Mónica. ¿Cuánto se fue en la subasta? ¿A ver? ¿Cuánto de las reservas ya se fue? Como 20.000 millones de dólares. Oye, si no se fueron, no es que se hayan tirado, se cambiaron por pesos. Y esos pesos se dieron al gobierno para que pagara deuda pública del gobierno y gastara en infraestructura. Pero que está etiquetado. Se cambiaron de dólares a pesos. Porque acuérdate que el Banco de México puede hacer pesos, pero se puede hacer pesos a los güeyes. En la inflación, entonces no tiene sus limitaciones. Nada más puede hacer billetes para sustituir billetes viejos y para incrementar según las necesidades del mercado, porque obviamente cada vez que se crece este 2.5 del PIB, se crece y se requiere más efectivo. Puede aumentar 2.5, 2.5 del PIB, pero nada más, tiene limitaciones, no puede hacer lo que quiera. Entonces lo que hizo es cambiar esos dólares por pesos. Pero, bueno, yo también pensaba, creo que